Hay personas que culpan a otros de sus problemas. En el año 2004, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, Timothy tenía un problema. En realidad tenía varios. Y llevaba años acumulándolos sin hacer nada al respecto. Su esposa había subido considerablemente de peso en los últimos 4 años. Sus hijos pasaban el día entero frente al televisor sin hacer absolutamente nada más que cambiar canales. Y él mismo reconocía abiertamente que fumaba y tomaba alcohol todos los días. Una situación familiar complicada, una situación que muchas familias enfrentan silenciosamente. Pero Timothy tenía una teoría completamente diferente sobre quién era el verdadero responsable de todo esto. No era él, no era su esposa, no eran sus hijos, no eran los años de malos hábitos acumulados. Era la compañía de televisión por cable. Timothy Dumuchel se sentó un día, tomó papel y pluma y redactó una demanda legal formal contra su proveedor de televisión por cable, con argumentos, con justificaciones, con firma. Su razonamiento era el siguiente. Si el servicio de cable no hubiera sido tan bueno, tan accesible, tan perfectamente diseñado para entretener, tan irresistiblemente adictivo, su familia nunca habría caído en ese pozo de sedentarismo, de malos hábitos, de vida paralizada frente a una pantalla. Era la televisión la que había arruinado su matrimonio. En su demanda, Timothy exigía una compensación económica por todos los daños que su familia había sufrido durante los 4 años de servicio contratado. O en su defecto, si el dinero no era la solución, pedía algo quizás más revelador todavía. Pedía que la empresa instalara un dispositivo especial en su televisor que apagara automáticamente la señal después de cierta cantidad de horas de uso diario. En otras palabras, Timothy quería que la compañía de cable le pusiera un control parental a su propio hogar. Algo que él mismo, como padre y jefe de familia, como adulto responsable de las decisiones de su casa, nunca había considerado hacer por su propia voluntad en 4 años de vida sedentaria frente a la pantalla. El juez recibió la demanda, la leyó completa. Probablemente la leyó 2 veces para asegurarse de que no había entendido mal, y la desestimó sin dudarlo un segundo. Sin compensación, sin dispositivo, sin nada. Timothy Dumuchel perdió completamente. Pero aquí viene la parte que transforma este caso de simple anécdota graciosa en algo mucho más relevante y profundo. El año era 2004. Los teléfonos inteligentes no existían todavía. YouTube no había sido fundado. TikTok era ciencia ficción absoluta. Netflix era todavía una empresa que enviaba DVD por correo. Y sin embargo, Timothy Dumuchel estaba señalando algo completamente real, algo que 2 décadas después se ha convertido en uno de los debates más importantes del mundo tecnológico y legal. ¿Son las empresas de entretenimiento responsables de los hábitos que generan en sus usuarios? ¿Tienen alguna obligación legal frente al bienestar de las familias? ¿Puede una plataforma ser considerada responsable por el daño que causa su propio diseño adictivo? Hoy, en 2024, los gobiernos de todo el mundo están debatiendo exactamente esas preguntas, pero ya no sobre la televisión por cable, sobre los algoritmos de recomendación de YouTube, sobre el scroll infinito de TikTok, sobre las notificaciones diseñadas para que nunca puedas cerrar la aplicación, sobre las plataformas construidas específicamente para que sea imposible apagar la pantalla y hacer otra cosa. La Unión Europea ya está regulando esto. Estados Unidos debate leyes al respecto. Varios países han comenzado a exigir responsabilidades a las plataformas digitales por el daño que causan. Timothy Dumuchel perdió su caso, completamente, ridículamente, sin apelación posible. Pero la pregunta que hizo ese día en un pequeño juzgado de Wisconsin en 2004 resultó ser exactamente la pregunta correcta, solo que llegó 20 años antes de tiempo. Hay demandas que nacen de la desesperación. Hay demandas que nacen de la codicia. En el año 2005, en una pequeña ciudad de Rumania, un preso llamado Pavel Mircea cumplía condena por homicidio dentro de una celda. Pavel tenía tiempo, demasiado tiempo. El tipo de tiempo que solo existe dentro de 4 paredes cuando los días se vuelven semanas y las semanas se vuelven meses y los meses se vuelven años y la mente empieza a buscar explicaciones donde aparentemente no las hay. En ese silencio pesado y absoluto
con el único sonido de los pasos del guardia resonando en el pasillo cada cierta cantidad de horas, Pavel llegó a una conclusión que para él era perfectamente lógica, una conclusión que había construido ladrillo por ladrillo durante meses de reflexión solitaria, una conclusión que cambiaría su historia para siempre. Dios le había fallado. No era una metáfora poética de su desilusión, no era una expresión de crisis espiritual, no era el grito desesperado de alguien que ha perdido la fe. Era una convicción jurídica completamente seria, documentada, argumentada, lista para presentarse ante un tribunal. Su razonamiento era el siguiente: cuando Pavel fue bautizado siendo un niño, algo más que agua tocó su frente. Se estableció un contrato sagrado entre él y Dios, un pacto solemne e irrevocable, en el que la divinidad se comprometía a guiarlo a lo largo de su vida, a protegerlo de las malas decisiones, a alejarlo del camino del mal, a ser ese faro invisible que todo creyente espera encontrar en los momentos más oscuros. Y Dios había incumplido ese contrato. La demanda salió de la celda, cruzó los pasillos de la prisión, llegó al mundo exterior y finalmente alcanzó un tribunal local de Rumania. La evidencia era irrefutable para Pavel. Estaba en prisión, había cometido un crimen grave. El mal había ganado la batalla por su alma. El bien no había aparecido cuando más se lo necesitaba. El faro no había brillado. La protección prometida nunca llegó. Y en el sistema legal de cualquier país del mundo, cuando alguien incumple un contrato firmado, cuando alguien no cumple con las obligaciones que voluntariamente aceptó, las consecuencias deben enfrentarse ante un tribunal de justicia. Y lo que pasó después es lo más increíble de toda esta historia, lo que ninguna persona razonable hubiera predicho, lo que convierte este caso en algo más que una anécdota. El tribunal no la rechazó de inmediato, no la tiraron a la basura en el primer segundo, no la devolvieron con una nota diciendo que aquello no era una demanda válida, no llamaron a ningún médico ni a ningún psicólogo, la tomaron en serio, la registraron oficialmente, le asignaron un número de expediente, la estudiaron con la misma atención que cualquier otro caso que llegaba a ese despacho, y finalmente la desestimaron, pero no por las razones que cualquier persona esperaría, no porque la demanda fuera evidentemente absurda, no porque Dios no existiera como entidad legalmente demandable, no porque los cargos fueran imposibles de demostrar en ningún tribunal del mundo conocido, sino por un problema procesal completamente mundano. Así que Pavel Mircha, desde su celda en una prisión rumana, tomó papel y lápiz y redactó una demanda formal contra Dios, con argumentos escritos cuidadosamente, con cargos específicos detallados uno por uno, con la estructura de un documento legal serio, con su firma al final. Los cargos que Pavel listó en ese documento son dignos de la película más absurda y profunda que nadie haya escrito jamás. Abuso de poder divino sobre un ser humano, indefenso. Estafas espirituales a gran escala perpetradas durante años. Aceptar sobornos del diablo en detrimento del demandante. Tráfico de influencias celestiales en su contra. Y Dios, omnipresente según la teología cristiana, eterno según las escrituras sagradas, todopoderoso según siglos de doctrina religiosa, no tenía dirección registrada en ningún padrón municipal de Rumania. No aparecía en ninguna base de datos oficial del Estado. No tenía número de identificación tributaria asignado. No había representante legal autorizado que pudiera recibir documentos en su nombre. No existía una dirección física donde entregar la citación judicial. Sin notificación válida al demandado, no había proceso posible bajo ningún sistema legal conocido. El caso fue cerrado. No porque Dios ganara el argumento, no porque Pavel perdiera en el fondo de la cuestión, no porque el sistema determinara que la demanda carecía de fundamento, sino porque el sistema legal, con toda su maquinaria procesal, con todos sus protocolos y procedimientos, con toda la autoridad del Estado detrás, no encontró la manera de entregarle una citación judicial al creador del universo, y así quedó registrado oficialmente en los archivos judiciales de Rumania. Para demandar a alguien en este mundo, ese alguien necesita una dirección física en este plano de existencia. Incluso si ese alguien creó el universo entero, incluso si ese alguien está en todas partes al mismo tiempo, incluso si ese alguien lo sabe todo y lo ve todo. La burocracia judicial tiene sus propias reglas, y ninguna de ellas contempla la omnipresencia divina como método válido de notificación. El año es 2017. Una película acaba de estrenar en los cines de todo el mundo.
basada en la novela de Stephen King, una historia que llevaba décadas esperando ser llevada a la pantalla grande con la tecnología adecuada. Y su personaje principal es un payaso. Este payaso sonríe cuando no debería. Este payaso tiene un nombre que muy pronto nadie va a olvidar. Pennywise, en cuestión de semanas, se convierte en un fenómeno cultural sin precedentes en la historia del cine de terror. Memes en todas las redes sociales, disfraces agotados en todas las tiendas, portadas de revista en todo el mundo. El tema de conversación en cada oficina, en cada escuela, en cada reunión familiar. La película rompe récords de taquilla semana tras semana. Los cines se llenan cada noche. La gente hace fila durante horas para vivir 2 horas de terror absoluto, pero mientras las taquillas explotan, mientras los estudios celebran con champán, mientras los críticos escriben sus reseñas llenas de elogios, en algún lugar de Europa, un grupo de personas observaba todo esto con una mezcla de horror y desesperación. No eran directores de cine, no eran críticos de arte, no eran activistas contra la violencia en el cine, eran payasos, payasos profesionales, hombres y mujeres que habían dedicado literalmente su vida entera a hacer reír a los niños, que habían estudiado el arte del payaso durante años, que habían invertido en sus trajes, en su maquillaje, en su entrenamiento, que habían construido una reputación de confianza y alegría durante décadas. Personas reales, con familias reales, con hipotecas reales, con hijos que alimentar, que dependían completamente de su trabajo para vivir. Y esa película los estaba destruyendo. Silenciosamente, sistemáticamente, sin que nadie en Hollywood hubiera pensado en ellos ni por un segundo. Los teléfonos dejaron de sonar. Los contratos para fiestas infantiles se cancelaron uno tras otro. Los padres que antes buscaban payasos para los cumpleaños de sus hijos, ahora los evitaban como si fueran una amenaza. Una madre llamó para cancelar un contrato y dijo simplemente, mi hijo vio la película y ahora le tiene pánico a los payasos. Otra escribió un mensaje que decía, lo siento, pero en este momento no podemos tener un payaso en casa. Y otra más, con brutal honestidad, admitió, yo misma también les tengo miedo ahora. Un sindicato de payasos europeos decidió que ya era suficiente, que alguien tenía que hacer algo, que el silencio no era una opción, y presentaron una queja formal, no ante los medios de comunicación, no en redes sociales, no con una carta abierta en algún periódico, ante un tribunal, con abogados, con documentos, con argumentos legales preparados durante semanas. Su argumento central era devastadoramente simple y devastadoramente humano. La película estaba destruyendo su industria, y alguien tenía que responder por eso. Argumentaron que la imagen del payaso asesino había generado un miedo colectivo irracional en la sociedad, un miedo que no distinguía entre ficción y realidad, un miedo que afectaba a personas inocentes que no tenían absolutamente nada que ver con ninguna película, que los contratos para fiestas infantiles habían caído en picada, que los hospitales que antes contrataban payasos para alegrar a los niños enfermos, ahora recibían quejas de los propios pacientes, que años de trabajo, de reputación, de esfuerzo constante y dedicación absoluta habían sido borrados en cuestión de semanas por una decisión de un estudio cinematográfico en Hollywood que nunca pensó en las consecuencias reales para personas reales, y que alguien tenía que pagar por eso. Pero la historia no termina ahí, porque mientras los payasos libraban su batalla legal en los tribunales europeos del otro lado del mundo, en Rusia, estaba ocurriendo algo todavía más surrealista. La cadena de restaurantes Burger King, uno de los gigantes globales de la comida rápida, presentó una solicitud formal ante las autoridades antimonopolio rusa. Su petición era clara, querían prohibir la exhibición de la película en los cines del país. El argumento, que Pennywise era demasiado similar a Ronald McDonald, la mascota icónica de McDonald's, su competidor directo y más poderoso en el mercado global. Burger King argumentaba que cada vez que un espectador ruso veía a Pennywise en la pantalla, inconsciente o conscientemente, asociaba la imagen del payaso terrorífico con la mascota de McDonald's, y que esa asociación estaba causando un daño comercial directo y medible a su competencia, lo cual, desde la perspectiva de Burger King, era un problema que los beneficiaba indirectamente. Pero también argumentaron que el daño a la imagen general del payaso como símbolo comercial afectaba negativamente a toda la industria de la comida rápida, incluidos ellos mismos. En resumen, Burger King quería prohibir una película de terror de Hollywood porque el villano se parecía demasiado a la mascota de su competencia, una empresa de hamburguesas intentando censurar una obra cinematográfica por razones de competencia comercial entre cadenas de comida rápida. Ninguna de las dos acciones legales prosperó. Los tribunales europeos desestimaron la queja de los payasos. Las autoridades rusas rechazaron la solicitud de Burger King. Pennywise siguió aterrorizando a audiencias en todo el mundo. La película siguió rompiendo récords, y los payasos profesionales siguieron lidiando con las consecuencias. Pero ambos casos dejaron preguntas que nadie ha respondido todavía. ¿Puede un personaje ficticio destruir una profesión real? ¿Tiene una industria creativa la responsabilidad de considerar el impacto humano de sus personajes? ¿Puede una empresa bloquear una obra artística por razones puramente comerciales? Preguntas que hoy, en un mundo donde el entretenimiento es más poderoso que nunca y donde las marcas comerciales tienen más influencia que muchos gobiernos, siguen completamente abiertas, y en algún lugar del mundo hay un payaso profesional sentado en su camerino, mirando su traje de colores, pensando en los contratos que nunca llegaron, que todavía no ha perdonado a Pennywise y probablemente nunca lo hará. Hay personas que mienten sobre su edad. En una entrevista de trabajo donde los años pesan demasiado. En una aplicación de citas donde los números deciden tu destino.
Pero Emil Rattelbahn no quería mentir sobre su edad. Emil quería cambiarla, oficialmente, legalmente, con un documento del gobierno que dijera que tenía 20 años menos de los que marcaba su partida de nacimiento. Emil era un ciudadano holandés de 69 años, motivador profesional de carrera, conferencista habitual en empresas y eventos, personalidad extrovertida, energética, incansable. Un hombre que se levantaba cada mañana convencido de que su cuerpo y su mente funcionaban como los de alguien que tiene 50 años, no casi 70. No era una exageración poética sobre sentirse joven. No era la típica frase de quien no quiere aceptar el paso del tiempo. Emile literalmente creía con convicción documentable que su edad biológica real y funcional no correspondía con el número registrado en sus documentos oficiales, y que esa discrepancia le estaba causando daños concretos, medibles y absolutamente injustos en su vida diaria. En el año 2018, Emile Rattelbahn se presentó ante un tribunal de los Países Bajos con una solicitud formal. Quería que el Estado holandés cambiara oficialmente su fecha de nacimiento en todos sus documentos, de 1949 a 1969. 20 años de diferencia, borrados con una decisión judicial. Su argumento principal era serio y documentado, difícil de refutar en su totalidad. Decía que si los médicos podían cambiar legalmente el género de una persona en sus documentos oficiales, porque la identidad sentida no siempre coincide con la biología con la que uno nació, entonces ¿por qué razón el Estado no podía hacer lo mismo con la edad? Si su edad sentida tampoco coincidía con lo que marcaba su certificado de nacimiento. Era una pregunta filosófica con consecuencias legales reales. Una pregunta sobre los límites del derecho a la identidad personal. Una pregunta que los tribunales de todo el mundo nunca habían tenido que responder de forma directa. Emil se quejaba de que en Tinder y en otras plataformas de encuentros similares, sus 69 años lo condenaban automáticamente al olvido digital, pero que si legalmente tuviera 49, todo sería radicalmente diferente. Su perfil aparecería en más búsquedas. Tendría más posibilidades reales de conexión. El mundo digital lo trataría como quien realmente era, no como quien sus documentos decían que era. A nivel laboral, el problema era igualmente real. Tener 69 años en su currículum cerraba puertas automáticamente. El juez escuchó cada argumento con notable paciencia. Consideró cada punto presentado por los abogados de Emil. Estudió los precedentes legales disponibles en todo el mundo y buscó la respuesta más justa y equilibrada posible. Y en su respuesta final dijo algo que quedó registrado en los archivos judiciales holandeses para siempre. Explicó que la edad no es simplemente un sentimiento personal, es un registro histórico vinculado a hechos reales e inamovibles. Es la fecha en que una persona llegó al mundo, es el punto de partida de toda una vida documentada. Cambiarla no solo afectaría a Emil en sus documentos de identidad, afectaría toda su historia documentada, sus pensiones acumuladas durante décadas de trabajo, sus derechos jubilatorios calculados sobre esa fecha específica. Y añadió algo que nadie en la sala esperaba escuchar. Si Emil ganaba ese caso, cualquier ciudadano holandés podría hacer exactamente lo mismo. El precedente abriría una puerta que ningún sistema legal en el mundo estaba preparado para manejar. Las pensiones, los contratos, los registros civiles, todos los sistemas construidos sobre la certeza de la fecha de nacimiento colapsarían en una incertidumbre legal sin precedentes. La demanda fue desestimada completamente, pero el debate que generó obligó a varios parlamentos europeos a discutir formalmente los límites legales de la identidad personal. ¿Hasta dónde llega el derecho de una persona a definir quién es ante el Estado? ¿Tiene el gobierno la autoridad para decirte cuántos años tienes si tú sientes que esa cifra no te representa? ¿Es la identidad personal algo fijo e inamovible o algo que cada individuo tiene derecho a definir? Preguntas profundas y sin respuesta definitiva, que Emil Rattelbahn
planteó desde su perfil de Tinder, y que los juristas de Europa todavía no han terminado de responder. El 4 de julio de 2005, la NASA logró algo que ninguna agencia espacial había intentado antes. Una sonda llamada Deep Impact, lanzada meses antes desde la superficie de la Tierra, viajó 133 millones de kilómetros a través del sistema solar y colisionó deliberadamente contra el cometa Tempel 1. No fue un accidente de navegación espacial. No fue un error de cálculo en las computadoras de la misión. Fue un impacto perfectamente planeado con años de anticipación. El mundo científico celebró con genuino entusiasmo. Los astrónomos de todo el planeta aplaudieron el logro. Las portadas de los periódicos más importantes del mundo mostraron las imágenes del impacto como un triunfo definitivo de la inteligencia humana sobre la inmensidad aparentemente indomable del universo. Las imágenes llegaban desde millones de kilómetros de distancia, una nube de polvo y roca explotando en el espacio, siglos de preguntas siendo respondidas en segundos, la humanidad tocando un cometa desde la Tierra. Y en Moscú, mientras el mundo celebraba, una mujer llamada Marina Bai se preparaba para demandar. Marina era astróloga profesional. Llevaba años dedicada a su oficio. Tenía clientes regulares que confiaban en sus predicciones. Tenía una reputación construida sobre la precisión de sus lecturas de las posiciones celestes. Y según Marina, la NASA acababa de cometer un crimen cósmico de proporciones absolutamente inimaginables. Su argumento estaba construido con una lógica interna que, dentro de su propio sistema de creencias y trabajo, era perfectamente coherente y defendible. El cometa Tempel 1, como todos los cuerpos celestes del sistema solar, formaba parte del equilibrio natural del universo. Ese equilibrio afectaba directamente las posiciones relativas de los cuerpos celestes que Marina utilizaba como base de sus predicciones astrológicas. Era la materia prima de su trabajo. Era el fundamento de cada lectura que hacía. Era la fuente de sus ingresos y de su reputación profesional. Y la NASA, con un solo impacto calculado en una sala de control de California, había alterado ese equilibrio sin pedir permiso a nadie, sin consultar a los afectados, sin realizar un estudio de impacto ambiental cósmico, sin considerar las consecuencias para las personas cuyo trabajo dependía de la integridad de las posiciones celestes del sistema solar. Marina Bai presentó su demanda ante un tribunal de Moscú. Exigía una indemnización de 300 millones de rublos, una cantidad considerable que reflejaba el daño que, según ella, había sufrido su práctica profesional. Pero había un segundo punto en su demanda que la convierte en absolutamente única en toda la historia de la jurisprudencia espacial internacional. Marina no se conformaba con la compensación económica. Exigía que la NASA restituyera el cometa Tempel 1 a su estado original anterior al impacto, que devolviera el universo exactamente a como estaba antes del 4 de julio de 2005. Una agencia espacial siendo demandada por no saber revertir el tiempo y restaurar un cometa a su estado original después de haberlo impactado con una sonda lanzada desde la Tierra. El tribunal ruso, para sorpresa genuina de prácticamente todo el mundo, no desestimó la demanda de inmediato. La admitió formalmente, la estudió con seriedad, la analizó durante semanas completas antes de tomar una decisión, y en ese proceso inesperado generó un debate completamente serio en los círculos del derecho espacial internacional. ¿Quién tiene jurisdicción sobre los cuerpos celestes? ¿Puede una agencia nacional realizar operaciones científicas que alteren permanentemente objetos en el espacio exterior sin ningún tipo de supervisión o aprobación internacional? ¿Existe algún organismo con autoridad para regular lo que las naciones del mundo hacen más allá de la atmósfera terrestre? El Tratado del Espacio Exterior de 1967 existía como marco legal, pero fue redactado en el contexto tenso de la Guerra Fría, diseñado principalmente para evitar la militarización del espacio y la reclamación de soberanía sobre cuerpos celestes. No contemplaba este tipo de intervenciones científicas deliberadas sobre cometas a millones de kilómetros de la Tierra. No tenía respuesta para la pregunta de si una agencia podía modificar un cuerpo celeste en nombre de la ciencia sin consultar a nadie. La demanda fue eventualmente desestimada. El cometa Tempel 1 siguió su órbita modificada sin que nadie lo reparara ni lo restaurara. Y Marina Bai no recibió ni un rublo de la NASA. Pero la pregunta que plantó desde su consulta de astrología en Moscú sigue completamente vigente en los debates del derecho espacial internacional. ¿Quién es el dueño del universo? ¿Y quién tiene el derecho de modificarlo? Preguntas que nadie esperaba tener que responder.
y que una astróloga rusa con 300 millones de rublos en mente fue la primera persona en la historia en llevar ante un tribunal de justicia.